Buen día, hermanos, que el Señor lo bendiga. Bueno, un domingo más que nos podemos reunir como su iglesia. Yo sé que hace calor, el calorcito aprieta, estamos todos así moviendo las manos, abanicos, los que tienen abanicos, hojas, cartones. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Poder estar en un lugar para escuchar la palabra del Señor. Como ustedes saben, seguimos estudiando la carta de Pedro. Yo les voy a invitar que vayan abriendo en 1 de Pedro, capítulo 2. Y no es que nos vamos a adelantar, sino que ahora vamos a retroceder. Les voy a invitar que podamos estar leyendo dos versículos, el versículo 11 y versículo 12. Ahí nos vamos a centrar en esta mañana con la palabra del Señor. Pero el Señor ha venido hablando a su iglesia durante este tiempo y nos ha venido mostrando que como hijos de Dios tenemos privilegios grandes, una salvación grande. Tenemos una herencia que es incorruptible. El Señor nos ha estado hablando de que somos linaje escogido cuando nuestro hermano Fe estaba exponiendo la palabra. Y a la luz de eso, yo quiero comenzar con una pregunta. Hemos sido salvos por nuestro Señor, Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo, Él ha obrado en el corazón de cada uno de nosotros, Él ha trabajado en nuestro corazón, tenemos una herencia, somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo debemos vivir entonces ahora? ¿Va a vivir como una persona normal de afuera o va a vivir como un siervo de Dios? Recuerden que estas personas estaban pasando por dificultades, nunca pierdan el contexto de todo lo que Pedro viene diciendo, no, estaban pasando por dificultades. Estaban siendo perseguidas, estaban siendo mutiladas, muertas, prendidas como antorcha para iluminar las calles o iluminar los juegos que ellos hacían. No es una época como la de ahora, pero sin embargo hoy día también estamos siendo perseguidos de muchas maneras. ¿Cómo te vas a comportar o cómo vas a vivir aquí, en este mundo, a donde Dios te ha puesto, acá, en esta ciudad? Con tus compañeros, con tus familiares, con tus amigos. Estas personas estaban viviendo persecuciones, aflicciones, dolores. Y Pedro quiere que entiendan, escuchen bien, que esta vida, lo que ellos estaban pasando, era un paso sobre esta tierra. Había algo mucho más grande que lo estaba esperando. Y que entendieran que ellos estaban ahí en ese lugar, pero que no eran de ese lugar. Ahora yo le voy a invitar que podamos estar leyendo la palabra para luego parar, orar y empezar con la exposición de ella. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oramos, hermano. Amado Señor, una vez más gracias porque tú nos has permitido poder reunirnos, Señor, como tu iglesia en este lugar. Gracias porque pudimos alabarte, exaltar tu nombre. Gracias porque tú estás trabajando, Señor, en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Nos lleva cada día más a la santificación, Señor.
porque entendemos que nosotros no somos nada si no te tenemos a ti, Señor. Amado Rey, recién te cantábamos, tú eres nuestro Redentor. Tú sufriste, tú viviste esta vida perfecta, tú fuiste a la muerte, y fue una muerte de cruz. Tú derramaste gotas de sangre por cada uno de tus escogidos, Señor. Ayúdanos a ver en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, que abra nuestros oídos, Señor, para que veamos esa salvación tan grande que tenemos, esa herencia tan grande que tenemos, y vivamos aquí donde tú nos has puesto para la gloria de tu nombre, una vida en santidad. Gracias te doy y todo lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Como vemos, mis hermanos, Pedro comienza diciéndole a esta iglesia, amados. Fíjense esa palabra, amados, amados por Dios, pero amados también por Él. Amados, escuchen, ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que han sido elegidos según la presencia de Dios, amados. Y ahora escuchen, os ruego, como extranjero y peregrinos. Mis hermanos, lo que Pedro acá ya le está diciendo a esta iglesia, a estos hermanos, le están diciendo, escuchen, ustedes están sufriendo, ustedes están pasando por dificultades. Tengan en mente que si son hijos de Dios, ustedes están ahí sufriendo, están en ese lugar, pero no son de este lugar. Son extranjeros, son peregrinos. Y ya el hecho de eso, mis hermanos, cuando uno se pone y se detiene a meditar, yo creo que necesitamos tener esa mentalidad hoy en día nosotros de extranjero y peregrino. ¿Qué es un extranjero? No me vayan a decir Fede, hermanos que lo visitan. No me vayan a decir eso, sí, ya lo sabemos, que son extranjeros. Bueno, Fede, no, ya es mendocino ya. Hay unas palabras que dice ahí como cuneta, choco, ya es mendocino. Pero extranjero es alguien que vive en un país sin el derecho a esa ciudadanía de ese país. Es un extranjero. Y peregrino es una persona que anda en un país de paso, es un residente temporal. Mis hermanos, teniendo eso en mente, cuando uno conoce a un extranjero, ¿cómo se da cuenta? Rápido. Bien. ¿Cómo habla? A otro idioma. Hablan diferente. Lo conocemos por eso. Son extranjeros. Ahora yo le hago una pregunta. La gente de afuera, ¿cómo se puede dar que usted es un hijo de Dios? ¿Cómo se da cuenta? Porque habla diferente también. Porque piensa diferente también. Porque vive diferente a ellos. Porque hay cosas que no le gustan como le gustan a ellos. Entonces vuelvo a hacer pregunta. ¿Se ve, la gente de afuera puede ver en usted que realmente es un siervo de Dios? ¿Que es cristiano? Puede decir, sí, fulano es cristiano porque habla diferente, se comporta diferente. Si nosotros vemos a los patriarcas, como Abraham, y usted busca ahí en Hebreos 11, capítulo 11, versículos 9 y 10, escuchen de esto porque yo quiero enfocar esto a cómo ellos vivían como extranjeros. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudadanía que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo vivía Abraham, esta persona? En tiendas. Sabían que ese no era su lugar. Ellos se trasladaban y todo, pero no era su lugar, porque ellos esperaban una ciudadanía. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y hermano, ¿por qué yo le decía que nosotros debemos cultivar esa mentalidad hoy en día? Porque nosotros estamos tan aferrados aquí, a la hora, a este mundo. Y escuchen, no estoy en contra de que, no, si tengo una casa o voy a tener una casa, acomodarla, adornarla de todo, no estoy en contra de eso. Pero si eso es lo principal, no tenemos una mentalidad extranjera. Porque estamos de paso. Usted cuando va a un hotel, usted no llega y se pone a pintar, pone cuadrito, acomoda. ¿Por qué? Está de paso. Entonces nosotros debemos cultivar de que aquí, en este mundo, aquí donde estamos ahora, Dios nos ha puesto, a muchos de nosotros, somos mendocinos, estamos aquí en esta tierra, pero no somos de este lugar. Nosotros debemos desarrollar esa mentalidad. No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos celestiales. Hay una herencia incorruptible que tenemos porque nuestro Señor pagó con su sangre por cada uno de sus escogidos. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía, escuchen, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y en Hebreos 3:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. Mis hermanos, nosotros nos movemos en un mundo que está dominado ¿por quién? Lo vimos también hace un tiempo atrás, por el maligno. Y un extranjero que su ciudadanía no es esta, sino celestial, ¿qué mentalidad debe tener? ¿Cómo va a vivir? Entonces yo quiero que a la luz de la palabra veamos en nuestra vida si realmente estamos viviendo como un ciudadano celestial. Si realmente tenemos esa mentalidad. Yo llego al trabajo y se puede diferenciar que Leo no es como de este mundo. O llega Leo, él es uno más de nosotros. Llega X persona, no, si él igual, él es uno más de nosotros. Pero no es cristiano, dice ser cristiano. Hermanos, si realmente somos hijos de Dios y somos ciudadanos celestial, se tiene que ver y se tiene que marcar esa diferencia. Esa mentalidad la tenemos que cultivar día tras día. ¿Y cómo? En la palabra del Señor. ¿Cómo? En oración. ¿Por qué? Bueno, Pedro lo sigue diciendo ahí, escuchen. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino, les ruego a ustedes que lo que están pasando, ustedes no son de acá de este lugar, ustedes son ciudadanos celestiales, escuchen ahora. Escuchen, le dice. Que os abstengáis de los deseos carnales. ¡Wow! Que los abstengáis de deseos carnales. Ustedes son extranjeros, son peregrinos. Imagínense la situación. Se identificaban con Cristo. ¿Eres cristiano? Va, hay una antorcha, lo prendemos fuego. Las fieras, que mueran. Estoy siendo realista, para que piensen. ¿Qué puede salir del corazón de esas personas cuando están pasando una situación como esa? Es más, los llevo ahora. Ustedes se identifican con Cristo, ustedes dicen soy cristiano, y vienen y le hacen algo malo, ¿usted cómo va a reaccionar? Es que no me voy a dejar pisotear, soy cristiano.
y perdón la palabra, pero yo lo he escuchado mucho, soy cristiano, pero no tonto, no me voy a dejar pisotear, porque si tengo que levantarme y agarrarme a las piñas, lo voy a hacer. Piense que si Cristo hubiese hecho eso. Hermanos, la razón por la que somos extranjeros y peregrinos lo expuso hace unos domingos atrás Fede en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros pertenecemos a Dios, no al mundo. Somos ciudadanos temporales de aquí, de este lugar. Sí, en su documento o en su partida de nacimiento le va a decir que usted es un ciudadano argentino, mendocino, hincha de River. No a todos. Pero ahora debemos entender que si Dios nos ha dado esa nueva naturaleza, debemos cultivar esa mente de peregrino, que es una mente que no está conforme a los patrones de este mundo. Es diferente. Él piensa diferente. Él habla diferente. Él se mueve diferente. Él no ve lo que yo veo. Sino que viven y piensan en los principios bíblicos. Y escuchen para qué. Porque Pedro lo dice ahí en el versículo 12, si ustedes se dan cuenta. Viven conforme a los principios bíblicos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Todo lo debemos evaluar alrededor de la luz de la palabra. Mis hermanos, es algo que he orado al Señor por mi vida, pero también por la iglesia de Dios, es que tengamos esa mentalidad de extranjero y de peregrino. Y que si no está y me cuesta, que la cultivemos. Que la cultivemos, que el Señor empiece a trabajar y cultivemos. Porque escuchen, estamos en una batalla, lo acabamos de leer, y siempre lo hemos dicho. Estamos en una batalla, es una lucha constante. ¿Con quién? Contra mi interior, contra mí mismo. Leo lucha con Leo, y todos los días. Por eso es que esa lucha que tenemos en nuestro interior es constante, es de todos los días, donde yo me levanto y debo negarme y debo golpear esta carne. Por eso Pedro le dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis hermanos, esto es una guerra 24/7, los 365 días del año. No es que usted es cristiano y ya no va a tener más lucha. Por eso le digo que estas personas, cuando se identificaban con Cristo, ellos asumían lo que le iba a suceder. Si yo me identifico con Cristo, voy a ir a la muerte seguro. Eran personas que estaban afligidas. Porque cuando uno se pone a pensar y decir, pero no he hecho nada malo y tengo que morir por decir que soy cristiano, por seguir a Cristo. Hoy en día hay muchas personas que es fácil decir, soy cristiano, pongo un pececito atrás, o pongo Cristo en el auto, o lo digo, soy cristiano. Pero cuando uno lo ve cómo vive, deja mucho que desear. Siempre cuento la misma historia, pero yo le digo a un compañero, mejor no digas que sos cristiano, no lo digas. Él vive como el mundo vive, él habla como el mundo habla, él se comporta como el mundo se comporta, él ve lo que el mundo ve. ¿Y qué está diciendo aquí Pedro? No, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos, ustedes tienen que
batallar con sus pecados. Y escuchen, Romanos 6, versículo 12 al 14. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, si nosotros cedemos a esos deseos nos van a esclavizar. Si yo cedo a esas pasiones, nos van a esclavizar y va a afectar. Nosotros debemos reconocer, como bien acá nos está mostrando la palabra, que dentro de nosotros hay pecado, concupiscencia. Vamos a buscar esa palabra, como dice ahí. Hay pecado dentro de nosotros y es una lucha. Si aquel que piensa que está libre de pecado, bueno, sabemos que hay un engañado acá dentro de nosotros. Hay uno que está engañado, porque sí, hay pecado. Si yo me voy a mi mente, yo me imagino mucho cuando leo. Estos hermanos, cuando estaban pasando esa situación, y yo me pongo ahí en esa época, conociendo lo que es Leo, por eso debemos conocer cada uno lo que es, yo hubiese actuado no como un cristiano. Por eso acá Pedro le está diciendo, ¿ustedes han nacido de nuevo? Eso es lo primero, porque ustedes han sido escogidos por Dios, ustedes son extranjeros y peregrinos, absténganse, luchen contra esos pecados, luchen. Mis hermanos, si usted ve a un policía de estos de infantería en el medio de una manifestación, ellos están así sin nada, libres, los de infantería estoy hablando, ¿sí? Están sin nada, sin chaleco, sin escudo, sin... ¿Cómo están ellos? Chaleco, casco, escudo. ¿Qué hacen? Se resguardan de todo lo que le tiran. Ellos están luchando y están constantes ahí. De esa manera, un hijo de Dios debe estar todos los días luchando contra su pecado. No, bueno, me levanto hoy día, no tuve tiempo a orar. Tampoco tuve tiempo de leer la palabra. Y bueno, no, soy así. ¿Han escuchado esas expresiones? Hablo mal, bueno, soy así. Así me creo Dios. Si trato mal, soy así. Yo me voy a Cristo. Cristo cuando le estaban golpeando, y me imagino con esa respuesta así. Yo soy así, voy a reaccionar de esta manera. Yo soy así. Debemos luchar contra nuestros pecados. Pedro le está diciendo que deben abstenerse de esas pasiones carnales, que nos mantengamos alejados de ellas. Y Santiago dice algo similar, Santiago 1, del 12 al 15. Escuchen, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Se está diciendo dichoso, feliz aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Mis hermanos, nosotros debemos resistir la tentación. Debemos resistirla. Acá está todo el pecado. Luego da luz
yo lo saco, lo expreso, lo muestro. ¿Y saben qué? Tristemente hay personas que le echan culpa a todo, menos a ellos mismos. Soy así porque el diablo metió la cola. Y el diablo dirá, ¿qué culpa tengo yo de que ese es tu pecado? Le echan la culpa a todo. Es que mis padres eran así, por eso yo soy así. No, eres así porque eso está dentro de tu corazón. Eso está dentro de tu corazón. No le eches la culpa a nadie. ¿Eres tú el perverso? Eres tú el perverso. ¿Eres tú quien está lleno de ira? Sí, eres tú. ¿Eres tú quien tiene todos esos deseos? Sí, eres tú. Debes luchar contra ti mismo. ¿Y cuáles son esas pasiones de las cuales debemos abstenernos? Bueno, Pedro más adelante, en el capítulo 4, él da ahí un pantallazo. Capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, escuche. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgía, embriagueces y abominables idolatrías. Nosotros debemos luchar, batallar, evitar, resistir esos deseos naturales de la caída humana. Y escuchen bien, tanto pública como privada. Porque ahí, mis hermanos, hay personas que públicamente muestro algo, pero privadamente soy todo lo que yo quiero ser. Y hago todo lo que yo quiero ser. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, la obra de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, acá Pedro está hablando de pasiones, ahí en Gálatas pasiones humanas, acá Pedro está diciendo deseos carnales, y eso no se limita, escúchenme bien, no se limita solamente a pecados sexuales, no se limita a eso, sino a todo pecado. La persona que tiene esas pasiones humanas o deseos carnales es una persona que vive para sí misma. Y todo lo que hace es para satisfacerse y para promoverse. Pedro le está diciendo, ustedes tienen una guerra constante contra esos deseos que combaten contra el alma. Ustedes tienen que luchar. Ustedes se tienen que resistir. Porque esos deseos, ¿dónde se originan? ¿Afuera? ¿Dónde se origina? Adentro. Es una batalla que no está afuera, está adentro. El mayor problema, mis hermanos, que tenemos, ¿saben cómo se llama? Usted mismo. Ese es el mayor problema. Pero yo pensé que el problema era mi esposa. No. Es usted. Yo pensé que era mi esposo. No, es usted. Pensé que eran mis hijos. Y cuando son chiquitos son, y cuando llegan a la adolescencia, No, es usted. Soy yo. El problema está dentro mío. La pregunta es que le hago ahora, iglesia, es, ¿está luchando? ¿Se está resistiendo?
¿Está batallando? ¿O esas pasiones que tiene y cada vez la abraza más, se aferra más a ella? Porque ya es algo normal. Si lo está abrazando y es algo normal en su vida, esos pecados, pues debemos ir al principio y saber si realmente ha habido regeneración. Ahora, si ha habido regeneración, pero no suelta eso, entonces no está teniendo esa mentalidad de peregrino y extranjero. No quiere abrazar y resistir la palabra abrazar la palabra de Dios y resistir esos deseos carnales. Ahora espero que no haya ninguno entre nosotros que diga, no, yo no tengo esas luchas. Porque ahí hay un deseo carnal, la mentira. Todos. No hay ninguno de los que está acá que no tengamos esa lucha. Todos tenemos esa lucha. Escuchen el apóstol Pablo en Romanos 7, 21-23. Así que, queriendo ser yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo está diciendo, lo veo eso aquí en mi interior, en mi corazón, en mi mente, en mis miembros. El pecado, mis hermanos, guerrea dentro de nosotros. Como el ejemplo ese que dio Ale hace un tiempo atrás de los perritos peleando. Acá en el espíritu ahí peleando. ¿Cuál alimento más? ¿Cuál estoy alimentando más? Ese pecado guerrea dentro de nosotros y nos quiere controlar, y eso es una realidad. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros va a escapar de eso, sino que tenemos que luchar contra eso. Luchar, enfrentarlo. Es una guerra entre hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo? Muchas personas piensan de esa manera. Le echamos la culpa a otro. El problema es que estoy mal económicamente, culpa de mi país. ¿Has hecho bien los gastos? ¿Has consumido lo que tenés que consumir? ¿O estás viviendo por encima de lo que ganas? El problema no es tu país, el problema eres tú. Es que yo pensé que el problema era mi jefe, es que mi jefe es... No, el problema sigue siendo tú. El problema son los deseos que quieren reinar más que hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos gobernar nuestra propia vida. Es más, hay muchas personas, yo no estoy diciendo que sea así, pero me lo imagino, que piensan, no, yo sé cuándo voy a sacar la ira y cuándo no. Voy a sacar un poquito la ira. A veces sacamos la ira mal en cosas que no la tenemos que hacer. Y en esa parte donde decimos, lo voy a sacar a un poquito. No. Lo que estamos mostrando ahí es que no queremos que Dios reine, yo quiero gobernar. Yo quiero que Dios sea el Dios a lo que yo quiera mandar. Y como yo quiero que Él sea. Pero que no me afecte, no me toque nada en mi vida. Recién lo decíamos en el bautismo, si Él es el Señor de tu vida, es Él el Señor de todas las áreas de tu vida. No hay nada que no le debas dar a Él. Todo es de Él. Toda tu vida es de Él. ¿Estás siendo atrapado por el placer, por el confort, por las cosas de este mundo? Escuchen lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?
¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Escuchen, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sos envidioso y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí no hablé yo, fue la palabra, yo solo la leí. Esos pecados empiezan en la mente. Baja el corazón, luego sale. Debemos luchar en la mente, debemos luchar con esos pecados. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 1? Si ustedes me acompañan ahí, 1 de Pedro 1, del 13 al 14. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ¿qué dice? No os conforméis a esos deseos. Pero es que, ¿sabes qué, Leo? Ese deseo del orgullo me hace sentir fuerte. No os conforméis. Como hijos obedientes, batalla contra eso. Nosotros debemos luchar y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No debemos dejarnos dominar por esas pasiones. Hay que resistirla. Esas pasiones están incitadas por el maligno de este mundo y él quiere controlarlo a eso. Por eso nosotros debemos batallarlo con la palabra, todos los días con la palabra, todos los días humillándonos delante del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros somos extranjeros y peregrinos, debemos tener esa mentalidad. ¿Saben qué, mis hermanos? Si usted tiene en su mente y en su corazón, ahora sí, pero yo no puedo con esta lucha, con ese deseo, no puedo. Déjeme decirle algo, con ánimo, con amor. Sí puede. Como hijo de Dios, sí puede ver. Y puede vencer esas pasiones. Sí puede. Porque si usted es un verdadero hijo de Dios, un cristiano genuino, usted ha muerto con Cristo. Y ha resucitado a una nueva vida. Y esa nueva vida es totalmente diferente y contraria a los apetitos carnales. Sí puede. Si usted sigue teniendo esa mentalidad de que yo no puedo, déjeme decirle algo. No, sí usted puede. Usted no quiere entonces. Usted ama más esas pasiones, más esos deseos, más esos pecados, más que a Dios. Examine su corazón. Examine su vida, cómo está. Mis hermanos, si hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado.
ya no es esclavo del pecado. Usted puede decirle no a la codicia material. Usted puede decirle no. ¿Me está escuchando? ¿O el calor ya? Usted puede decirle no a la codicia material. Usted puede decirle no a la codicia sexual. Usted puede decirle no a esos malos pensamientos. Usted puede decirle no. Al orgullo usted puede decirle no. A la envidia usted puede decirle no. A mentir usted puede decirle no. Usted puede. Si usted no lo hace, porque usted no quiere. Le podemos decir no a esas cosas porque hay una nueva vida que tenemos en Cristo y el Espíritu que mora en aquellos que son sus hijos nos capacita para vencer esos deseos carnales. Entonces sí podemos. ¿Está la ira allí? Usted puede llevarla, esos pensamientos, a la presencia del Señor. Sí, usted puede. Pero ¿saben qué? Nosotros vivimos en un mundo, como le decía recién, del maligno que nos bombardea por todos lados. Nos bombardea por la sensualidad, la inmoralidad, por las cosas materiales. Pero vuelvo a repetir, y voy a ser reiterativo, usted tiene el poder para vencerlo cuando vive bajo la luz de la palabra. La palabra tiene el poder para transformarme, la palabra tiene el poder para darme vida, la palabra es la que tiene el poder para que yo pueda vencer esas pasiones. Es la palabra. ¿Recuerdan lo que nos decía Pedro más allá? Desead como niño, desead como niño. Vuelvo a preguntar, ¿está deseando como niño la palabra? Sí, la leo. No estoy preguntando si la lee, si la desea. Sí, la estudio. No. Está bien que la lea, está bien que la estudie. ¿La desea la palabra? Romanos 8, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haced morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Debemos hacer morir todas esas pasiones. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo en Romanos 13, versículo 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borrachera, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias, ante bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Yo le hago una pregunta. ¿Está luchando con algún pecado particular usted? Si está luchando con un pecado particular, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué nos dice la palabra? Llenar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Llevarlo a Dios. Señor, estoy luchando contra este pecado. Y cada vez que venga la tentación y me bombardeen por todos lados, resistir la tentación ¿con qué? Con meditar y desear y estar en la palabra del Señor. Ir en oración. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu, no cumpliréis el deseo de la carne. Si andamos por el Espíritu, esos deseos que van a venir, los voy a batallar. Mis hermanos, si estás luchando con un pecado particular, debes llenar de la palabra de Dios tu vida y batallarlo, y batallarlo, y batallarlo. Que la palabra de Dios nos controle.
¿Tienes amargura con alguna persona dentro de tu corazón? Ve a Dios, ve a la palabra, que traiga gracia, que traiga amor, que traiga misericordia, que traiga perdón para esa persona. ¿Vives soñando despierto? No me digan qué ridículo, Leo, ¿cómo voy a soñar despierto? Todos soñamos despierto. Usted va andando y dice, ¿cómo me gustaría en esto? ¿Cómo me gustaría llegar allá? ¿Cuándo podré terminar mi casa? ¿Cuándo voy a tener una...? Todos soñamos despierto. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la palabra del Señor, que eso no me domine, que sea la palabra de Dios. Varones, casados tal vez, pero también solteros. ¿Has pensado tener un romance con alguna mujer? Lleva esos pensamientos al Señor. ¿Has estado viendo cosas que no tienes que ver? Y mujeres también. ¿Deseas a otro hombre antes que tu esposo? Clama al Señor por esos pecados y Él nos hará libre de esos pecados que batallan contra el alma. Él es quien nos capacita para luchar, pero debemos pedírselo. Debemos ir y orar contra esos pecados particulares. Mis hermanos, el Señor ha creado todo y todo ha sido bueno, todo ha sido perfecto. ¿La comida es buena o es mala? Es buena. ¿La glotonería es buena o es pecado? Ali y Fede son presentes de que he pecado con el Señor. Escuche algo simple, le estoy diciendo. Ese deseo, esa pasión carnal de querer comer. Y porque hay más, pero mi panza ya está que explota, pero veo que hay más. Pasiones. Seamos honestos acerca de nuestras luchas, vayamos al Señor honestamente. Siempre lo decimos, no vayamos en oración al Señor y digamos, Señor, he pecado. ¿Qué pecado? He pecado por esto, tienen nombre los pecados. He mentido, soy orgulloso, soy soberbio, estoy lleno de ira, tengo envidia, tengo raíz de amargura. Odio a esta persona. Traiga que eso se vaya para tener misericordia, amor, compasión, como la que Cristo ha tenido con usted. Si estamos en Cristo no debemos dejar de luchar, mis hermanos. No debemos dejar de luchar. Ya la victoria la tenemos en Cristo, en la cruz del Calvario, y por esa victoria nosotros debemos luchar para vivir una vida en santidad y luchar contra estos deseos carnales. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es que ya soy cristiano, listo, ya está. No, tiene que luchar, tiene que vencer todos los días. ¿Cómo? Usando todos los recursos que Dios me ha dado, la palabra, la oración. Hermanos maduros, voy a ir a hablar con este hermano, estoy pasando esta lucha, hermano. Este pecado, este deseo, ayúdame a orar. Y orar, estar juntos, ayudarlo, preguntarle entre la semana, ¿cómo seguís? ¿Cómo venís con ese pecado? ¿Cómo estás con ese vicio? Si alguno está pasando por un pecado de esa manera, algún vicio, tengo esto, no lo puedo soltar. La palabra del Señor, la oración y hermanos maduros que nos puedan ayudar. Hay que agotar todos los recursos que Dios nos ha dado para tener una mente de peregrino, como dijimos al principio, para batallar contra esas pasiones, y escuchen bien ahora, para tener una conducta de vida que le dé gloria a Dios. ¿Tengo que tener la mente de extranjero y peregrino?
Porque voy a mostrar afuera lo que Dios ha hecho aquí adentro. Voy a mostrar a todos los que están afuera, observando, mirando lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, si Dios ha actuado en mi vida, entonces ahora naturalmente voy a vivir como Dios quiere que viva. ¿Me escucharon bien? Naturalmente, ¿por qué? Porque ya organicé todo lo que estaba mal adentro, todos esos pecados ya los llevé al Señor. Y estoy batallando contra eso. Y naturalmente ahora voy a vivir de esa manera. Y ya que organicé todo y estoy viviendo de esta manera, ¿qué dice Pedro en el versículo 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren el compromiso que tenemos de ser hijos de Dios, de ser cristianos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo vivo? Porque como yo vivo es el impacto que genera alrededor. Como vivo yo en la vida privada es el impacto que genera alrededor. Familiares, amigos, trabajo, vecino. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere traerle gloria a Dios? Estoy seguro que todos van a decir amén, porque para eso fuimos creados. ¿Cómo se va a conducir aquí en este mundo? ¿Cómo va a vivir aquí en este mundo? Vamos a mostrar afuera lo que somos por dentro. Debemos mostrar afuera lo que realmente somos por dentro. Si eso no sale espontáneamente, si eso no sale naturalmente, ¿saben cómo se llama eso? Legalismo. Muestro algo, pero por dentro no soy eso. Pero quiero que el mundo vea que qué piadoso, qué piadosa. Pero cuando estoy internamente, soy como el mundo. Hipocresía. Otras pasiones carnales. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en una casa que es totalmente de vidrio, porque todos nos están observando. Todo el mundo. Todo el mundo a usted lo observa. Y si esa persona sabe que es cristiana, más lo va a decir. Más. Porque saben que quieren ver usted realmente si es cristiano, cómo va a vivir y apenas uno pica, ahí está, ¿viste? Por eso es cómo va a vivir, está luchando con eso. Mis hermanos, todas esas personas a las cuales nosotros le predicamos y hablamos, quien fuese, lo va a estar observando. Va a estar observando. Va a evaluar todo lo que hacemos, todo lo que decimos y las reacciones que tenemos. Van a estar mirando todo. ¿Qué debemos tener? Una conducta irreprochable. ¿Cómo se hace eso? Sometiéndonos a la palabra del Señor. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechor, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mis hermanos, no significa que si nosotros damos el mejor testimonio, esas personas se van a convertir. No. Esa obra depende de Dios. Dios hace esa obra. Pero nuestro testimonio sí va a ser una predicación viva para esas personas.
de la obra que Dios ha hecho en ustedes. Pero eso no significa que si tenemos el mejor testimonio esas personas se van a convertir. Es más, en esta época, acá, estos hermanos al cual Pedro le está escribiendo, ¿qué le decían a estos hermanos? ¿Lo acusaban de qué? De caníbales cuando estaban en la cena del Señor. ¿Están comiendo personas? ¿Qué es lo que es eso? Calumnias. Mis hermanos, ¿de qué más lo acusaban a estas personas? Ale lo dijo hace un tiempo atrás. ¿Lo acusaban de qué? De incesto, porque se decían que se amaban el uno al otro. Vamos a ser acusados, mis hermanos, nosotros. Aunque tengamos la mejor conducta, el mejor testimonio. Pero ¿saben qué? Si usted se está comportando como Cristo nos está diciendo que nos comportemos, gloria a Dios si nos acusan igual. Seamos de testimonio para esos malhechores. Pero si ahora esas personas nos acusan porque nosotros nos comportamos como el mundo, estamos deshonrando el nombre de Cristo. Esa conducta debe traerle gloria a Dios. Por eso debemos combatir y luchar y guerrear contra estas pasiones carnales. ¿Saben por qué, mis hermanos? Lo dije en un principio, pero ese buen testimonio que demos, esa conducta que mostremos como hijo de Dios, es para darle la gloria a Dios. Ahora, si usted se está comportando para ser visto y para que la gente diga qué piadoso, qué piadosa, qué buen hombre, qué buena mujer, qué buenas chicas, no, es para la gloria de Dios. Porque ahí es donde se está luchando también con la carne. Mis hermanos, dice Pedro, que esa manera de vivir que debemos tener entre los gentiles, y escuchen, para que esas personas no murmuren, para que esas personas que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios, ¿cuándo? En el día de la visitación. Nuestra manera de vivir refleja al Dios que decimos conocer y servir. Hermanos, las personas que vean nuestra manera de vivir van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo? Puede ser para misericordia o puede ser para juicio. Puede ser para misericordia o puede ser para juicio. Estas personas estaban viviendo bajo persecución y Pedro le está diciendo, ustedes deben comportarse así, imagínense. Tengo que comportarme así como Cristo se comportó, pero sí, así. ¿Por qué? Porque ustedes no son de este mundo. Ustedes están mostrando una diferencia de que no son de este mundo, que ustedes son extranjeros y peregrinos. Vivamos para Cristo de la manera que Cristo quiere que vivamos, batallando contra esos deseos carnales para que glorifiquemos a Dios. Si nosotros derramamos nuestra vida y vivimos con esta mentalidad, me encanta cómo un pastor lo dijo, es una herramienta poderosa de evangelización, porque lo van a estar observando, porque lo van a estar mirando, y de esa manera usted puede predicar a muchos. Pero muchos otros se van a reír, muchos otros se van a burlar, muchos otros lo van a calumniar. Pero ¿qué está diciendo acá? En ese día de la visitación hay muchos que van a creer.
cuando sean predicado el Evangelio. Estoy escuchando la palabra del Señor y me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo y él vivía de esa manera. Y él hablaba de esa manera. Sí me acuerdo, yo me burlaba de él. Muchos, el Señor lo va a traer al arrepentimiento, pero para muchos va a ser de juicio también. Cultivemos esa mentalidad, mis hermanos, de que no somos ciudadanos de este mundo, sino somos ciudadanos celestiales. Y hermanos, si decimos ser cristianos, vivamos como Cristo quiere que vivamos. Hay un libro que es muy bueno, que se llama Un pueblo radical. Y lo que Pedro está diciendo acá es que nosotros vivamos como cristianos radicales. ¿Qué significa esa palabra? Es transformación. Si Dios ha hecho esa transformación, me trajo del viejo hombre a un nuevo hombre, se tiene que ver reflejado. Se tiene que ver reflejado. Una iglesia se tiene que ver reflejado así. Hace unas semanas atrás, con mis sobrinas, estuvimos viendo una película del apóstol Pablo. Yo sé que ustedes todos lo conocen, no la película, si no conocen la historia de él. Pero cuando el Señor Jesús obró en el corazón de Pablo camino a Damasco, y Dios empieza la transformación y obra en ese corazón, ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué empieza a pensar? Todo lo que él había hecho. ¿Y qué dice en Hechos 22, 17 al 21? Que había una persona la cual estaba siendo apedreada, la cual él gozaba, escuchen bien, que en ese tiempo era Saulo, no Pablo, estaba haciendo, y él se gozaba de lo que estaban haciendo, apedreando a un cristiano. Pero en su mente y en su corazón le quedó que Esteban dijo: no tomes en cuenta el pecado que ellos están haciendo. Mis hermanos, si usted se pone a pensar y a reflexionar, a usted Dios lo ha puesto como un testigo, para que testifique de él. Y si vive bajo la gracia y está en su palabra, comportándose como un verdadero hijo de Dios, hay personas que van a pensar exactamente como Pablo. Yo me acuerdo de esta persona, de cómo estaba viviendo. Dios va a hacer la obra en su corazón, pero Él va a recordar de cómo usted estaba viviendo. Y escuchen, hermano, Dios va a hacer la obra en esa gente, aunque ellos digan: no me gusta ese mensaje, pero algún día va a escuchar la palabra y el Señor va a hacer ahí la obra y va a recordar todo lo que veníamos diciendo. Y escuchen en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, escuchen, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a esta iglesia y le está diciendo: wow, yo he escuchado de que esta iglesia está creciendo ¿en qué? En fe. ¿Está creciendo en qué? En amor. ¿Está creciendo qué? En esperanza. Wow. Wow, hermano. Qué hermoso que se pueda decir: ¿saben qué? Iglesia Corán Deo de Mendoza está creciendo en fe, está creciendo en amor y está creciendo en esperanza. Se está viendo reflejado eso.
El testimonio de cada uno de nosotros Dios lo usará para salvar a un pecador para su propia gloria. Mantengámonos firmes. Manténgase firme. Batalle contra sus pasiones. Batalle. Recuerde, usted puede. Batalle. ¿Para qué? Para traerle gloria a Dios. Y en el día de la visitación va a ser para misericordia o juicio. Que el Señor obre en Corandeo y que cada uno de nosotros podamos reflexionar en el resto del día y llevar todas esas pasiones y ese pecado que tenemos a los pies de Cristo. Amén. Oramos. Amado Señor, una vez más gracias por poder permitir, Señor, de que tu palabra sea leída. Gracias porque tú nos hablas, gracias porque tú nos confrontas, gracias porque tú nos exhortas, gracias porque tú nos animas, Señor. Y gracias porque nos das todo, Señor, todos los privilegios que podemos tener, pero nos das todos los recursos, Señor, que también has puesto para que podamos crecer en santidad, para batallar cada día contra nuestro pecado, para luchar cada día, Señor, contra los deseos carnales que tenemos, Señor, para que realmente, Señor, nos humillemos delante de ti, Señor, que tú obres por medio de tu palabra, Señor, y que golpeemos nuestra carne, Señor, y que como iglesia también, Señor, se vea reflejado lo que tu palabra nos manda. Que crezcamos en fe, que crezcamos en amor, que crezcamos en esperanza, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos animemos por medio de tu palabra y que estemos en oración los unos por los otros para seguir trayéndole gloria a tu nombre en la manera en que nos conducimos en este mundo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.